¿Qué tal? Buenos días, hermanos. Muchísimas gracias por acompañarme en esta hermosa mañana. Espero que seas bendecido en el transcurso del día. Vamos a continuar con el tema que hemos estado viendo. Ya estamos terminando el libro de Mateo. Estamos en Mateo 28 y vamos a leer únicamente 2 versículos. Pero antes, si puedes hacerme el favor de compartir este video para que otras personas también puedan recibir la palabra que Dios tiene para nosotros. Amén. Mateo 28, 16 al 18. Dice la palabra de Dios así. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Amén. Y miremos, hemos estado hablando precisamente de esto, de cómo Jesús se le dio toda autoridad, toda potestad y autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y estábamos viendo precisamente el día de ayer de cómo cuando Dios crea al hombre, creó a Adán y Eva y Dios los puso sobre todo, o sea, les puso que pudieran enseñorearse o que pudieran tener dominio o autoridad sobre todos los animales, sobre todas las bestias que están en el cielo, que están en la tierra y que están sobre las aguas. Y dice sobre toda la tierra, o sea, prácticamente estaba dando al ser humano ese poder y esa autoridad, porque ellos estaban completamente en sujeción y obediencia a Dios. Pero cuando ellos pecan y Satanás viene y los persuade a que ya no obedezcan a Dios, sino obedezcan al enemigo, entonces ese poder y esa autoridad que Adán y Eva tenían vino a ser del enemigo. Y lo mirábamos el día de ayer de cómo Satanás dijo: porque este poder y esta autoridad ha sido entregada a mí. ¿Ok? Y lo mirábamos porque como todos habían pecado, desde Adán y Eva hasta Jesucristo, a todos había engañado de alguna manera u otra, pero Jesús nunca cometió pecado. Y entonces prácticamente era el poder que tenía el enemigo sobre las personas, porque todos habían pecado y pues podía tener dominio. Pero cuando Jesús viene y retoma esa autoridad porque él no cometió pecado. Por eso Jesús es mencionado como el segundo Adán. O sea, el primer Adán era responsabilidad de él de no cometer pecado, pero falló. Y Jesucristo es el segundo Adán. Entonces, ahora nosotros que creemos en Jesucristo, que lo reconocemos como nuestro Señor y Salvador, entonces Él nos restaura esa autoridad. Por eso aquí vemos que Jesús dice: toda autoridad me ha sido dada. De hecho, la Biblia menciona que hoy en día Satanás es el príncipe de la potestad del aire, es el Dios de este mundo. Y quiero hablar de ello. Está en Efesios capítulo 2, versículo 2. Dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera ahora en los hijos de desobediencia. Se está refiriendo a Satanás. Y aquí en este pasaje lo menciona como el príncipe de la potestad del aire. Amén. Entonces, Satanás es el que está gobernando. ¿Ok? Y fíjate, quiero leer en otra cita que está en Juan capítulo 14, versículo 30. Dice la palabra de Dios así: no hablaré ya más mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. ¿Ok? Pero también se está refiriendo a Satanás. ¿Ok? O sea, entonces el príncipe de este mundo o el Dios de este mundo con D minúscula, porque no es Dios el Todopoderoso, pero así lo menciona la Biblia. Entonces debemos de saber que nosotros como hijos de Dios ya no estamos bajo el dominio del enemigo. O sea, todo lo que es nacido de carne, carne es, y todo lo que es nacido de espíritu, espíritu es. O sea, cuando una persona no ha reconocido a Cristo como Señor y como Salvador, sigue estando bajo el dominio del príncipe de la potestad del aire o del Dios de este mundo. Pero cuando nosotros venimos
ante nuestro Señor y nuestro Rey, que es Jesucristo, y le aceptamos, Dios nos dio el poder de ser hijos, ser llamados hijos de Dios. Y ahora ya no somos hijos de desobediencia, ya no somos hijos de rebeldía, sino hijos de Dios. Y Dios nos restaura en el lugar que nosotros pertenecemos. Amén. Entonces, esto es importante que nosotros sepamos, ¿ok? Cuando nosotros somos esclavos del enemigo, somos esclavos del pecado, pues el enemigo tiene poder sobre nosotros. Pero ahora que nosotros hemos nacido de nuevo, el enemigo no tiene autoridad, ¿ok? Pero me preguntarás, ¿y qué pasa cuando nosotros, ya siendo cristianos, cometemos algún error, cometemos alguna falta? O sea, sería imposible cometer o vivir una vida sin errores, solamente Jesús lo pudo haber hecho. Pero ahora que hemos recibido el Espíritu de gracia, o el Espíritu Santo que mora en nosotros, cuando nosotros cometemos un pecado es muy diferente, porque la Biblia dice que cuando nosotros vivimos una vida, sí cometemos errores, pero ¿qué pasa? Digamos que estoy yo, que he recibido a Cristo como Señor y Salvador, y digamos que está Juan Pérez, ¿ok? Y cometemos un error. Juanito Pérez, que no ha reconocido a Dios, pues es un modus vivendum, así vive, y esa es su manera de vivir, ¿no? Y sigue mintiendo, sigue haciendo cosas indebidas. Pero ¿qué pasa conmigo? O sea, cuando yo cometo un error, el Espíritu Santo que mora en mí me redarguye y me dice, Eduardo, lo que hiciste estuvo incorrecto. Y entonces yo me arrepiento. Y yo le digo, Señor, perdóname por lo que hice. Y entonces Dios me restaura. La Biblia dice que abogado tenemos para con el Padre, que es el Hijo de Dios. Entonces, todas las cosas que nosotros le confesemos a Dios, que nos arrepintamos y nos confesemos, Dios nos perdona. Y prácticamente Jesús se pone enfrente de nosotros y Él intercediendo ante el Padre. Y dice, Él es mi hijo, se arrepintió, me pidió perdón, ¿ok? Y Dios nos restaura, ¿ok? No significa que no cometamos pecados. Ese ha sido uno de los grandes errores. Más, de hecho, yo cuando iba a la iglesia de pequeño, yo me recuerdo que en un momento dado yo tenía el deseo de servir, tenía el deseo de comprometerme más con Dios, inclusive tenía el deseo de bautizarme, pero tenía mucho miedo. Tenía como unos 14, 15 años y tenía mucho miedo. Dije, no, hombre, ya me voy a bautizar y qué tal si cometo algún error, qué tal si cometo alguna falta. Mejor no, o sea, ya que esté completamente seguro, ya que esté mayor, porque pensaba que al estar con Dios o al bautizarme, ya nunca debería de cometer ningún pecado. Pero no es así. O sea, somos humanos, seguimos cometiendo errores. Claro, no los mismos. O sea, la Biblia dice que el que robaba ya no robe más, el que tomaba ya no tome más, el que se drogaba ya no se drogue, el que mentía ya no mienta. Entonces, si yo antes era grosero, mentiroso, o sea, de vez en cuando, no sé, se me sale alguna mala palabra, pero no es lo mismo. O sea, yo practicaba el pecado, era mi modus vivendum, así era mi vida, y no me importaba, seguía viviendo así, pero ahora yo ya cambié. Recuerdo cuando yo era bien mal hablado, era bien grosero, y cuando empecé a venir al camino de Dios, Dios me decía, mijo, no digas groserías. Y me costaba trabajo. De 10 groserías que decía, dejé de decir una. Y luego ya decía 8, y luego decía 7, y luego 6. Y ahora es muy raro que se me salga una mala palabra. Hay veces que sí. O sea, no digo que soy perfecto, pero voy en ese camino. Me voy perfilando a dejar de hacer las cosas malas. Y cuando llego a fracasar, cuando llego a cometer algún error, me arrepiento y Dios me restaura. Amén. Así es que esa es la gran diferencia de un hijo de Dios de las personas que no conocen de Dios. El cielo no está lleno de personas que nunca pecaron. Esto es un error. Va a estar lleno el cielo de personas arrepentidas. Esa es la gran diferencia. O sea, nosotros reconocemos que somos pecadores, que somos faltos y necesitamos a un Salvador. Y ese Salvador se llama Jesucristo, quien ha recibido toda la honra y toda la gloria, todo el poder y toda la autoridad en la tierra y en el cielo. Amén. Así es que hoy es un buen día para ponerte a cuentas con Dios. Amén. Vamos a continuar con este tema. Muchísimas gracias por estar aquí y gracias por compartir este video.